La policía falsa de la asociación de propietarios vino a arrestarme, pero yo soy el verdadero sheriff. Vivo en un tranquilo barrio suburbano, una de esas comunidades pintorescas donde todos saludan con la mano, pero espían en secreto a través de las persianas. Nuestra asociación de propietarios local siempre ha sido un poco problemática con reglas ridículas sobre los colores de los buzones, la longitud de nuestro césped e incluso los tipos de flores que podemos plantar. Pero nunca tuve ningún problema real con ellos hasta la semana pasada. Para contextualizar, soy el sheriff de nuestro condado. He trabajado en la aplicación de la ley durante casi 15 años y he visto una buena cantidad de situaciones absurdas. Pero nada me preparó para lo que sucedió el sábado pasado cuando la autoproclamada policía de La Joa intentó arrestarme. El incidente comienza. Era una mañana tranquila y estaba disfrutando de mi primera taza de café mientras leía el periódico cuando escuché un fuerte golpe en mi puerta principal. Lo abrí y encontré a 3 hombres parados allí, que parecían uniformes de policía. Pero algo no estaba bien. Sus insignias parecían de plástico. Sus cinturones contenían radios que ni siquiera tenían antenas. Y sus etiquetas con nombres simplemente tenían la leyenda JOA, Asociación de Propietarios, en ellas. El líder del grupo, un tipo alto y calvo con una postura excesivamente agresiva, se aclaró la garganta. Señor, usted está violando el código JOA 7B3 por no cumplir con la nueva reglamentación de color de entrada para vehículos, dijo con voz profunda y autoritaria. Parpadeé. Regulación del color de la entrada para vehículos. Disculpa, ¿ahora qué? Yo pregunté. El segundo hombre, un hombre corpulento con un portapapeles, dio un paso adelante. Señor, le enviaron avisos 3 veces. Se supone que su entrada debe ser repintada en un tono beige aprobado por la Asociación de Propietarios, pero usted no ha cumplido. Esto es una violación directa de las reglas de la Asociación de Propietarios y estamos autorizados a detenerlo hasta nuevo aviso. Los miré fijamente, tratando de contener la risa. Creyeron que podían arrestarme. Intentaron arrestarme. Gran error. Me crucé de brazos. ¿Me estás diciendo que ustedes 3 vestidos como policías de un centro comercial de descuento me van a arrestar porque mi entrada no es beige? El tipo calvo dio un paso más cerca. Eso es correcto. Tenemos plena autoridad sobre los asuntos de la Asociación de Propietarios. O vienes con nosotros pacíficamente o escalaremos este asunto. En ese momento, tenía que ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y si me niego, llamaremos a la verdadera policía, dijo el fornido con aire de suficiencia. Sonreí. Oh, por favor hazlo. Confundidos, los 3 dieron un paso atrás y susurraron entre ellos. Después de un momento, el tercer hombre, que había permanecido en silencio todo este tiempo, sacó una radio de aspecto barato y fingió llamar a alguien. Despacho, tenemos un propietario que no cumple y solicita refuerzos inmediatos. Encima. Silencio. Les dejé tener su momento antes de decidir finalmente poner fin a su farsa. Saqué mi placa de sheriff de mi bolsillo y la abrí. Señores, actualmente ustedes se están haciendo pasar por agentes de la ley, invadiendo una propiedad privada e intentando una detención ilegal. Son como 3 cargos distintos por los que podría arrestarte. Sus rostros palidecieron. El tipo calvo tartamudeó, espera, ¿qué? Saqué mi teléfono y comencé a marcar el despacho real. Querías llamar a la policía, ¿verdad? Hagámoslo de la manera correcta. De repente, los 3 se giraron y salieron corriendo como conejos asustados. Ni siquiera tuve que perseguirlos. En lugar de eso, revisé las imágenes de mi cámara de seguridad y las envié a mis agentes. El resultado fue que estos tipos ni siquiera eran verdaderos miembros de la Asociación de Propietarios. Eran un grupo de idiotas ávidos de poder que habían estado acosando a los residentes bajo el pretexto de ser una división de cumplimiento de la Asociación de Propietarios. La Junta de Propietarios Real no tenía idea de lo que estaban haciendo. El lunes, los 3 fueron arrestados por suplantación de la ley y acoso ilegal. La Asociación de Propietarios,
avergonzada por todo lo sucedido, envió una carta de disculpas y disolvió todos los equipos de seguridad que no fueron reconocidos oficialmente. Ahora, cada vez que veo a uno de mis vecinos, me sonríe con complicidad. Al parecer, mi descubrimiento de la falsa policía de la Asociación de Propietarios me ha convertido en una especie de leyenda local. Y mi camino de entrada sigue siendo del mismo color porque yo soy la ley. Después de que los aspirantes a policías de la Asociación de Propietarios salieron corriendo como niños sorprendidos consumiendo dulces a escondidas, pensé que el drama había terminado. Vaya, estaba equivocado. Represalias de la élite de la Asociación de Propietarios. Un par de días después, recibí una carta de aspecto formal por correo. Membrete oficial de la Asociación de Propietarios, pero sin firmas, sin número de contacto, solo una demanda. Estimado propietario, debido a su incumplimiento del Código 7B3 de la Asociación de Propietarios y su interferencia con la aplicación de las normas de la Asociación de Propietarios, por la presente se le impone una multa de 2.500 pesos por obstrucción de las normas de la comunidad. El incumplimiento dará lugar a acciones legales. Realmente me reí a carcajadas. ¿Acciones legales contra mí? En ese momento, quedó claro que alguien en la Asociación de Propietarios había estado apoyando a estos falsos ejecutores. Decidí hacer algunas investigaciones. Al descubrir la conspiración de la Asociación de Propietarios, llamé a mi amigo, el agente Mark, que vivía a unas calles de distancia. También había recibido algunas multas ridículas a lo largo de los años. Uno por tener una bandera americana demasiado grande. Otro por aparcar su patrulla en su propia entrada. Juntos, fuimos a la oficina del secretario del condado para verificar los registros públicos sobre los miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios. Lo que encontramos fue oro. Resulta que el tipo calvo, el que intentó arrestarme, era en realidad el tesorero de la Asociación de Propietarios, Carl Wyses. El fornido era su primo, Greg, y el tipo tranquilo era un paisajista a quien le pagaban en negro por tareas de control. Mejor aún, Carl había estado encontrando propietarios de viviendas ilegalmente y embolsándose el dinero. El enfrentamiento en la reunión de la Asociación de Propietarios. Sabía exactamente cómo manejar esto. Ese viernes me presenté a la reunión mensual de la Asociación de Propietarios, todavía de uniforme. El lugar estaba abarrotado porque, aparentemente la noticia se había extendido rápidamente. Carl estaba sentado al frente, fingiendo que nada había sucedido, mientras los miembros de la junta se movían torpemente. Me puse de pie. Carl, hablemos de esas multas que has estado poniendo. En concreto, los $2.500 que me enviaste. ¿A dónde exactamente se supone que irá ese dinero? Carl se puso rojo. Al fondo de la Asociación de Propietarios. Por supuesto, sonreí. Eso es gracioso porque los informes oficiales del Tesoro de la Asociación de Propietarios no muestran ningún registro de fondos provenientes de multas en los últimos 6 meses. Pero tu cuenta bancaria personal, esa es otra historia. Carl empezó a sudar la gota gorda. Tú no puedes acceder a mis registros bancarios. No lo hice, dije. Pero tu primo Greg no es muy leal cuando la amenaza de ir a prisión está sobre la mesa. Él confesó todo y tenemos un registro completo del asunto. No solo han estado encontrando personas ilegalmente, sino que también han creado un equipo falso de cumplimiento de la JOA para intimidar a los propietarios. Eso se llama fraude, Carl, y hacerse pasar por un oficial. Eso es un delito. La habitación estaba en completo silencio. Entonces alguien en la parte de atrás, la señora Thompson, una señora de 80 años, gritó, Arest lo siente mucho. Y lo hice allí mismo, en ese mismo momento. Después de esto, Carl y sus compinches fueron acusados oficialmente de fraude, acoso y suplantación de la ley. La Junta de la Asociación de Propietarios no tuvo más remedio que disolverse y reformarse con un nuevo liderazgo. Esta vez, votaron los verdaderos residentes en lugar de los dictadores autoproclamados. En cuanto a mí, bueno,
Todavía vivo aquí y mi camino de entrada todavía no está color beige. Y ahora, cuando camino por el barrio, la gente no solo me saluda, sino que me saluda. Porque ahora saben quién es el verdadero sheriff. Después de que derrotaron a Carl y sus matones, pensé que mis problemas con la asociación de propietarios se habían acabado. La junta había sido reestructurada, los falsos ejecutores fueron arrestados y mi entrada seguía gloriosamente incumpliendo las normas. Pero, como una plaga de cucarachas, algunos problemas se negaron a morir. La última resistencia de la asociación de propietarios. Un mes después del arresto de Carl, recibí otra carta. Este era más profesional, con un membrete real y una firma real de la recién elegida presidenta de la asociación de propietarios, Linda Caldwell. Estimado propietario, si bien los líderes anteriores de la asociación de propietarios participaron en actividades inapropiadas, los estándares de la comunidad aún deben mantenerse. Como tal, debe cumplir con el código JOA 7B3. Por favor, vuelva a pintar su entrada con un color aprobado por la asociación de propietarios dentro de los 14 días para evitar multas. Yo estoy del lado. Aquí vamos de nuevo. A diferencia de Carl, Linda parecía razonable. Decidí asistir a la próxima reunión de OE para ver si podía resolver esto como un adulto. La reunión de OE. Redux. La reunión estuvo repleta. La mayoría del vecindario había venido solo para ver qué sucedería a continuación. Linda, una mujer bien vestida de unos 50 años, parecía tranquila pero firme mientras se dirigía a la sala. Primero, quiero agradecer a nuestro sheriff por exponer la corrupción dentro de nuestra asociación de propietarios. Ella empezó. Sin embargo, debemos recordar que la asociación de propietarios existe para mantener los valores de la propiedad y la armonía de la comunidad. Esto incluye una estética uniforme, como los colores de la entrada para vehículos. Algunas personas murmuraron en señal de acuerdo. Otros se cruzaron de brazos, claramente todavía amargados por los abusos pasados de la asociación de propietarios. Me puse de pie. Linda, aprecio lo que intentas hacer, pero dejemos una cosa clara. No voy a repintar mi camino de entrada. Ella sonrió tensamente. Entiendo tu frustración, pero las reglas son reglas. Sonreí con suficiencia. ¿Sabes qué más es una regla? Ley del Estado. Y de acuerdo con las regulaciones del condado, una asociación de propietarios no puede aplicar retroactivamente una nueva regla a los propietarios a menos que esté claramente establecido en su contrato de compra. Ya he hablado con mi abogado y, como mi casa fue construida antes, se agregó esta regla de entrada. No tienes ninguna base legal para encontrarme. Silencio. La cara de Linda se crispó. Bueno, quizás podamos hacer una excepción en tu caso. O lo interrumpí. Podemos eliminar esta ridícula regla de los estatutos de la Asociación de Propietarios por completo y dejar de acosar a los propietarios por tonterías insignificantes. La sala estalló en aplausos. Varios vecinos comenzaron a corear. No más tonterías de la Asociación de Propietarios. Linda lado en la derrota. Muy bien. Propuse eliminar el código JOA 7B3 de nuestras pautas. Se aprobó por unanimidad. Victoria. Por fin. No solo conseguí la exención de la entrada, sino que mi pequeña rebelión provocó un cambio real. La nueva asociación de propietarios se volvió mucho menos estricta, enfocándose solo en infracciones graves, como riesgos reales para la seguridad. El ridículo concepto de policía de la asociación se abolió para siempre, y me nombraron oficialmente enlace de seguridad comunitaria, un título mayormente ceremonial, pero aún así, un buen título. Y ahora, cada vez que salgo, respiro hondo, sonrío al ver mi entrada totalmente incumplida y me regodeo sabiendo que le gané a la asociación en su propio juego. El sheriff siempre gana. Epílogo, la venganza de Carl. Justo cuando pensaba que todo se había arreglado, oí el rumor de que Carl, mi antiguo némesis, había pagado la fianza. Y según algunos vecinos, estaba planeando su regreso. Parece que la guerra de la asociación aún no ha terminado. Continuará.